Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a hacer un análisis muy rápido para mantenernos actualizados de lo que está ocurriendo ahora en el mercado, ya que llevamos una vela diaria realmente asombrosa. Ya sabéis que estamos siguiendo este análisis de banderín y comentábamos en vídeos anteriores que los mínimos estaban revertiendo su tendencia, es decir, este mínimo era inferior a este, pero sin embargo el siguiente mínimo que se produjo básicamente es superior al anterior. Entonces, refrescando muy rápidamente la memoria, después de retestear esta parte baja y retestear la parte alta, lo que buscábamos era otro mínimo superior al anterior de cara a coger fuerza e intentar romper el banderín por la parte superior. Entonces, para esto, después de análisis muy pero que muy detallados que tenéis en los vídeos anteriores, básicamente utilizamos el retroceso de Fibonacci para coger ese punto exacto donde el cual nosotros hablábamos entre ese 618, ya que es el Golden Pocket de Fibo, y aparte coincidía muy bien con estos mínimos de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que al final tuvo un spike volátil, al final no terminó llegando a esta zona y fue a retestear esta parte superior. Si consigue romper los máximos anteriores y consolidar por encima de lo que viene siendo ese banderín, podemos ver proyecciones del precio mucho más altas. Pero ya sabéis que yo aquí vengo a contaros todo, incluso hoy os traigo una noticia muy pero que muy interesante. De cara a esa noticia desaparecida del ETF, que todos hablaron del ETF que iba a dar presión alcista y sin embargo estamos viendo lo contrario, vemos que el precio va cayendo progresivamente. Pero no os preocupéis porque os voy a actualizar sobre ese tema, pero antes de empezar con la noticia quería que vierais este punto de aquí, es decir, aparte de trazar un Fibo y que fue a rebotar justo en ese 0,5, un número también bastante probable de análisis, pero lo que quiero es que veáis aquí es que tiene un order block muy bien delimitado. Con esto quiero decir que al final fue a retestear esa zona de order block, por tanto si el precio, ya como bien os digo, rompe con claridad esos máximos anteriores y consolida después de tener otro impulso, se puede confirmar que este es el mínimo de este movimiento alcista. Después de explicar la noticia os voy a dar otra hipótesis que no es tan alcista, ya que aquí vamos a hablar con sinceridad y con la opinión más objetiva posible. La noticia en cuestión es esta de aquí. BlackRock presenta una enmienda para IBIT ante la preocupación sobre la custodia del ETF de Coinbase. IBIT se le llama básicamente al ETF de Bitcoin, que ya sabéis que le da esa posibilidad a los inversores de poder invertir en lo que viene siendo este activo sin tener la necesidad de poseerlo sí o sí. ¿Pero por qué os traigo esta noticia? Pues como veis estoy otra vez en el gráfico, ya que el momento en el que salió aprobado el ETF de Bitcoin fue este momento de aquí, que hubo volatilidad y al final bajó. Todo el mundo esperaba que una vez se aprobara el ETF subiera a las nubes, pero al final hizo, como comentábamos, todo lo contrario. Primero bajó, manipuló en esa parte de fake out debajo del rango y luego se fue a las nubes. Pero entre todo ese momento de tensión y todos esos movimientos volátiles, Coinbase, si mal no recuerdo, hubo un momento en que no se podía hacer transacciones o no se podía retirar o depositar o algo por el estilo, ya no lo recuerdo bien, pero se hablaba que por detrás estaba BlackRock comprando y aceptando esas compras en Bitcoin, y creo que esto también fue porque quedó sin existencias apenas Coinbase sobre las reservas de Bitcoin. Entonces, como ya sabéis, en este canal os traemos la mejor información y ahora mismo nadie está hablando de esto, y sin embargo, después de tener toda esta consolidación y pasar desde el 10 de enero que fue la aprobación del ETF de Bitcoin hasta las fechas que estamos actualmente, ha pasado casi prácticamente un año y nadie se acuerda de esto aún saliendo esta noticia. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que aparte de considerar de si Coinbase está adquiriendo todo ese Bitcoin, lo que realmente les preocupa es que Coinbase tiene la mayor cantidad de respaldo de ETFs de Bitcoin, es decir, como vemos en la noticia, vemos por aquí que BlackRock domina el sector con más de un 38% de la cuota de mercado, gestionando 22,5 mil millones de dólares en lo que viene siendo activos on-chain. Esto recalca muchísimo lo que solemos hablar sobre que al final Bitcoin tampoco es
porque sea muy descentralizado y no está en manos del retail, sino que están en manos de los grandes fondos. Entonces, como comentaba por aquí, Coinbase juega un papel dominante en el mercado de los ETF de spot de criptomonedas, proporcionando servicios de custodia para 8 de los 11 ETFs de Bitcoin y, como no, 8 de los 9 de ETFs de Ethereum. Es decir, prácticamente todos los ETFs que hay ahora mismo en el mercado los está respaldando Coinbase. Eso lo que hace es tenerle una diana colgado a la espalda muy pero que muy grande de cara a los hackers que intentarán arrebatárselos. Como pone por aquí, Coinbase gestiona alrededor de un 90% de los 37.000 millones de dólares de activos de ETF de Bitcoin, lo que genera preocupaciones sobre su posición como un posible punto único de fallo. No es una buena señal que casi todos los emisores de ETFs, ¿vale?, los que dan los servicios de cripto, sin tener que tener el activo en sí, tengan prácticamente todo su custodio en lo que viene siendo Coinbase. La amenaza de los hackers norcoreanos también posicionan a Coinbase como un único punto de ataque en caso de que los autores maliciosos apunten al custodio. Por tanto, volvemos al gráfico porque esta noticia nos quiere decir dos cosas. Por un lado, está transmitiendo que los ETFs no son tan seguros y al final es un instrumento que se basa en darle seguridad al inversor institucional y darle una puerta de entrada de cara al mundo cripto, y si están transmitiendo que no es seguro, están bloqueando esa entrada de dinero masiva. Todo eso de que se hablaba que cuando se aprobara el ETF nos íbamos to the moon porque entraría mucha liquidez, pues la están bloqueando por esa parte. Y por otro lado nos dan a entender absolutamente lo que ya sabemos desde hace muchísimo tiempo, y es que el mundo cripto, bien siendo Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, está controlado por los grandes fondos como por ejemplo BlackRock. Por tanto, esto es una cosa que no se ve a simple vista en la noticia, pero es una cosa que hay que tener en cuenta porque son ellos los que van a decidir si hay un nuevo bull run o no, ya que ver el precio en la zona de los $100.000 depende del capital institucional que entre, ya que el retail no tiene ningún tipo de efecto sobre el mercado. Ya para terminar esta actualización de mercado y este pequeño análisis, quiero comentaros que esta vela de aquí ha creado una ineficiencia, o como bien se dice, un Fair Value Gap. Por tanto, tenemos en primer lugar esta liquidez que absorber. No me extrañaría que el precio fuera a absorber primero esta liquidez antes de volver a intentar romper esa parte superior. En segundo lugar, estamos en una zona de order block como es esta de aquí, por tanto, como podéis ver, estamos encontrando bastante resistencia. Para llegar a ver una subida más explosiva, lo que tiene que hacer el precio es romper esta zona de order block, posicionarse por la parte superior, consolidando por encima del canal y por encima del order block. En ese punto sí que podemos ver algún tipo de impulso al alza, buscando, como no, el siguiente máximo que tiene que romper. ¿Y esto son las únicas noticias bajistas? Pues la verdad que me gustaría decir que no, porque a nivel estructural o a nivel análisis técnico tenemos dos posibilidades muy plausibles de cara a verlas en el mercado. La primera, y la que quizás a mí más me gusta, es este doble suelo. Es decir, este doble suelo lo que hace es acompañar ese cambio de tendencia. Ya sabéis que es un patrón de reversión de la tendencia, el cual, como veis, coincide muy bien con las zonas de rebote de Fibo. Por tanto, a nivel técnico es muy plausible que después de tener una tendencia alcista, el precio se tomara un descanso rebotando en las zonas de Fibo, creando un patrón de reversión de la tendencia en esas zonas de Fibo para luego tener otro impulso al alza. A mí es la que más me convence, pero no podemos descartar que forme un doble techo en esta formación más macro. Si vemos que el precio, en vez de coger esta liquidez y volver a retestear para romper esta zona, vemos que tiene demasiada resistencia y va a buscar otra vez este suelo, deberemos estar muy atentos con esta zona del 0,5, ya que será la línea estructural de un posible doble techo a nivel más macro. ¿Qué significa esto? Pues que si bien vemos un doble suelo, línea estructural, y si cogemos la proyección de ese doble suelo, sería aproximadamente donde se encuentra la cota del precio actualmente. Pero si por lo contrario hace un doble techo, que es un patrón de cambio de tendencia, y cogemos más o menos la proyección que sería ese doble techo, como vemos va a coincidir perfectamente con esa parte baja o ese order block del mínimo inferior.
Por tanto, mucho cuidado porque estamos en unos puntos muy claves donde el precio sí o sí se tiene que decidir si bien consolida y tiene un impulso al alza, o bien es demasiada liquidez a la baja, no tiene fuerza y va a buscar esas cotas inferiores. Sea como sea, aquí os mantendremos informados. Recordar que esto no es una recomendación de inversión y que debéis hacer vuestros propios análisis, y que simplemente os intento dar otro punto de vista del mercado. Recordar que si queréis hacer algún tipo de operativa podéis aprovecharos de hasta $6.000 de bonos gratuitos en el exchange de Binance, así que os dejo el enlace en la descripción por si queréis acceder a estos bonos. Dicho esto, un abrazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente análisis. Chao, chao.